Arratsaldeon eta gure ongi etorririk beroena Kutxaren izenean. Os damos la cordial bienvenida a todos y a todas, especialmente también a las autoridades académicas que nos acompañan, y me refiero en concreto a María Dolores Boyo, vicedecana de la Facultad de Derecho, José Javier Pardo, vicerrector del campus de Guipúzcoa de la Universidad de Deusto, Jon Altuna, vicerrector académico de Mondragón Unibertsitatea, y don Joaquín Denó, subdirector de Tecnum Universidad de Navarra. También agradecer la presencia de el que hoy es nuestro conferenciante e invitado especial, director general del Diario Vasco, don David Martínez, y también, como no, la presencia de Kutxa, en este caso en la mesa representada por Carlos Tamayo, director general, y nuestro presidente Xabier Iturbe. Berriz ere, eskerrik asko guztioi gurekin izateagatik. Beraz, hasiera ematen diogu karrera amaierako sarien 35. edizioaren ekitaldiari. 35 ediciones ya de premios a los mejores estudiantes de Guipúzcoa. En este caso, 42 habéis sido las personas seleccionadas, 22 mujeres, 19 hombres. Eta jatorriz ondorengo unibertsitateetatik datoz, Euskal Herriko Unibertsitateko 21 ikasle, Mondragon Unibertsitateko 10 ikasle, Deusto Unibertsitateko 6 eta Nafarroako Unibertsitateko beste 5 ikasle. Y como he dicho que teníamos un invitado especial, y es habitual en este acto, vamos a ofrecer una conferencia. Y para ello contamos, como he dicho, con David Martínez, director general del Diario Vasco, el diario de mayor difusión en Guipúzcoa. A veces medio en broma se dice que en Guipúzcoa hay 3 instituciones: la Kutxa, el Diario Vasco, y luego por ahí a Iñaki Otegi, la Real Sociedad. Bien, pues Diario Vasco cuenta con una cuota de mercado del 78%, y además de ser pioneros en lo que se ha denominado la innovación del sector, al lanzar en 1995 el primer periódico digital de todo el país. Nuestro invitado cuenta con un currículum que a continuación les doy unas pinceladas. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la ESTE. Entre 1994 y 2001 trabajó en KPMG y Arthur Andersen, donde llegó a ser gerente en las áreas de auditoría y consultoría. Y ya en 2001 se incorporó al Diario Vasco como director financiero. En 2005 pasó al grupo Vocento como adjunto al director general de Medios Impresos. En 2007 asumió la subdirección general de Medios Regionales como responsable del área norte. Y desde 2009 es director general del Diario Vasco. El título de la ponencia de la conferencia es sin duda apasionante: una nueva generación para un nuevo futuro. David, cuando quieras. En primer lugar, me gustaría agradecer a Kutxa tener la ocasión de hablar hoy en este foro. Gracias, Carlos, Carlos Ruiz, Carlos Tamayo, Xavier. La verdad es que para mí es un verdadero honor dirigirme a un foro tan cualificado. Es abrumador el nivel de los expedientes académicos que me han contado. Intentaré poner mi granito de arena. Tengo que decir que para mí habéis tenido bastante mala suerte, porque he visto los ponentes de otros años y realmente, bueno, yo no me siento muy cualificado, visto que, por ejemplo, el año pasado habló aquí Pedro Miguel Echenique, que sin duda una de las cabezas más importantes que ha existido en Guipúzcoa, yo creo que de todos los tiempos y que existe ahora mismo, ¿no? A mí la verdad es que me carga de responsabilidad, intentaré hacer lo más ameno posible la charla. Y sobre todo hoy también me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer a Kutxa pues el trabajo que está realizando en un territorio pues que necesita de verdad entidades que impulsen la formación. Yo personalmente, y esto no lo he dicho nunca públicamente, tuve la ocasión de experimentar lo que supone el apoyo de Kutxa. En el año 94 mis padres se quedaron los 2 en paro, los 2. Somos 5 hermanos, yo era mayor. Y me quería ir a estudiar al extranjero, y gracias al apoyo de Kutxa y la Diputación entonces, pues lo pude acabar. Pude acabar la carrera entonces en Francia, y eso fue gracias a Kutxa. Y creo que estas cosas, la importancia que tienen, no se saben hasta 20, 30 años después, ¿no? Para mí, desde luego, fue muy importante y así lo quiero reconocer. También
como nota, mis padres los dos salieron de la crisis y los 5 salimos más o menos bien, o sea que de las crisis también se sale. Bueno, hablando un poco de vosotros, ¿no? Lo que os ha tocado salir al mercado laboral en una crisis económica increíble, solo se habla de cosas malas. Yo espero que hoy os pueda dar una pincelada positiva de lo que tenéis por delante. La crisis económica para mí no es lo más importante de lo que está pasando, pero sí es de la que más hablamos, ¿no? Está poniendo en jaque a las economías mundiales. Las consecuencias con el endeudamiento creciente de las economías, de las empresas y de los individuos está siendo bastante devastador. 5 millones de parados a nivel del Estado, creo que por encima de los 30 millones en Europa, desde luego unas tasas de desempleo espectaculares, una pérdida de competitividad de los países espectacular también, y además esto va para muy largo. Yo creo que lo peor de esta crisis es que esto va para muy largo. China ya es la segunda potencia económica mundial y en el 2018 se calcula que va a ser la primera, si no antes. Pero lo más increíble es que en el año 2017 las potencias del E7, que son China, India, Brasil, Rusia, Indonesia, México y Turquía, algunos de esos países consideramos del tercer mundo antes de ayer, superarán al G7 en peso económico, ¿no? A mí me parece que eso tiene unas consecuencias políticas gigantescas. Siempre en la historia el cambio económico ha condicionado un cambio político relevante. Yo ante todo esto, más que riesgos, que se puede ver negativamente todo esto, la crisis, la situación económica, la situación tecnológica y la evolución de cómo nos quedamos los europeos, ahí en la esquina que igual no sale casi en el mapa, yo prefiero ver oportunidades, ¿no? Y digo oportunidades pues ante la crisis económica. Siempre en las crisis económicas es donde se cuestiona el poder predominante. Cuando las cosas van bien, el poder no se cuestiona y, desde luego, si yo fuera joven y tuviera que salir al mercado de trabajo, preferiría salir en una crisis económica que de alguna manera podré demostrar algo nuevo, que en algo donde ya esté todo establecido. Yo, desde luego, eso lo veo como una gran oportunidad para los jóvenes en general, a pesar de que, efectivamente, el desempleo juvenil pues no es lo más halagüeño. Desde luego, oportunidad ante la tecnología. Todo está en cuestión. La curva de aprendizaje se ha disparado y ya nada es lo que era y todo se puede cambiar. Y los que tenemos 40 años somos mayores para la evolución tecnológica. Esto, desde luego, va de gente de 20 años, de 25 o de 30 años, poco más. Y, desde luego, ante los nuevos mercados. El que se sepa posicionar en los nuevos mercados tiene un mercado ingente de personas, como nunca ha habido en la historia de la humanidad, de miles de millones de personas, de nuevos consumidores. Antes estábamos hablando como mucho de cientos de millones, ahora estamos hablando de miles de millones de consumidores, y yo creo que hay grandísimas oportunidades para el que se quiera posicionar. Lo siento por los padres que estén en la sala. Yo, desde luego, si tuviera un hijo en esta edad, mis hijos son un poco más pequeños, iría preparando las maletas. Yo creo que son años en los que hay que conocer esos mercados, hay que conocer esas culturas, hay que saber cómo se desarrollan las oportunidades en esos países, pero, desde luego, el que lo haga tiene mucho el camino hecho. Bueno, yo hay algo que creo que no cambia mucho, ¿no? Que son los valores. Para de verdad afrontar las oportunidades, hay pocas cosas como recurrir a los valores que cambian muy poquito a lo largo de la historia. Para mí el primero es el valor del esfuerzo, y yo creo que aquí estamos ante un público que eso seguro que lo ha tenido que desarrollar intensamente. El otro valor que creo que está unido al anterior, pero que también tiene su propia especificidad, es el compromiso. Yo creo que un territorio como este, como es Guipúzcoa, más si lo llevamos a Euskadi, lo llevamos a España o lo llevamos a Europa, me da igual cada uno con quien se comprometa, hay que tener un cierto compromiso con los objetivos globales, de la familia, de la empresa. El otro que yo creo que es muy importante es la solidaridad, y más en los tiempos que vivimos, donde realmente la solidaridad se ha cultivado poco, pero creo que en tiempos complicados es cuando vamos a ver quiénes somos, quiénes no lo somos solidarios, ¿no? El saber equivocarse. Yo creo que hay que cultivar que nos equivoquemos. El que no se equivoca, ese seguro que no triunfa y previamente no ha arriesgado. Y yo creo que vosotros os tenéis que equivocar, os tenemos que dejar equivocaros. Y, desde luego, por lo menos en lo que a mí me toca, tengo que aprender cada día a equivocarme. Otro valor es la pasión, por la vida en general, por la actividad que cada uno realice. Sin pasión
no hay movimiento. Todos los movimientos de la humanidad han estado basados en gente con pasión y desde luego yo os animo a dedicarle un poco de granito de pasión a todo lo que hagáis, ¿no? Yo estoy seguro que vosotros, los 42 de hoy, algo de pasión habéis tenido que dar para lo que habéis cumplido ya, ¿no? Y el que más me gusta a mí es el de emprender. Además, Guipúzcoa yo creo que se ha destacado por cultivar o por tener este valor de manera importante y desde luego es un valor que no podemos perder en las nuevas generaciones. Yo creo que si podéis emprender, nos vais a hacer un gran favor a los demás. Yo os animo a que toméis riesgos. A mí hay algo que reconozco que no me gusta mucho y es escuchar, bueno, los jóvenes no se comprometen, los jóvenes no se esfuerzan como antes, los jóvenes son cada vez más individualistas. Esto yo creo que lo oís cada día, ¿eh? Yo frente a eso, como mínimo, es la generación mejor preparada de toda nuestra historia. No ha habido una generación tan preparada como esta, como la que estáis vosotros, en toda nuestra historia, ¿eh? Y desde luego es la generación que en las últimas décadas tiene menos que perder. Y eso también hacía tiempo que no había, ¿eh? Yo creo que generaciones como la mía hemos vivido bastante acomodados y ahora vosotros yo creo que vais a tener mucho más dinamismo que las precedentes. El mundo está lleno de retos y oportunidades, hoy más que nunca, mucho más que hace 15 años, mucho más que hace 30. Os necesitamos, mi generación, las generaciones precedentes, os necesitamos a vosotros que toméis la iniciativa y en momentos de duda pensad en los Hoyt. Muchas gracias.
onak, bai hemen zaudeten guztioi, egin dezutelako, lortu dezutelako, zuen karreretan lehenengoak izatea, eta familiari horratzean egon zeatelako, eta seguru, zer ikusi handia izan duzutela. Asko kostatako lana izan da, seguru, baina, zenuten helburua lortu dezute, eta hori nik uste dut pozgarria dela denentzat, ez? Alare, oraindik etxeate eserretara iritsi, orain hasten da gauza, orain da, hau da abia puntua, eta zuen benetako karrera orain hasiko da, hemendik aurrera, hurrengo gutxi gora bera, gauzak ez badi asko aldatzen, 40 urtetan, ez? Da gaina, Davidek esan duen bezala, datozte urte zailak, bai krisisakin, aldaketa handikoak, bai teknologia aldetik, bai munduko ekilibrio edo oreka ekonomikoan aldetik, eta hor, prest egon behar dezute, eta hor nik uste oso importantea da zuen egokitzeko dezuten kapazitatea, ez? Eta egokitzeko kapazitatea horren barruan, Davidek izan duen bezala, maletak ere importantea dira, ez? Nik oain dela gutxi bukatu nun karrera, 86an, oain dela 25 urte, ni Bilbon ikasi nun, horretik etxiaten emango primerik eman. Bilbon ere etxiaten emango, lasai. Yo creo que sí es importante también que lo que hagáis, elegir lo que os gusta, pero más importante que eso, que conseguir que os guste lo que hacéis, ¿no? Y ahí, en ese esfuerzo y en ese trabajo que vais a tener, es importante, pues como yo creo que es evidente, pues la capacidad de esfuerzo que tengáis, el sacrificio. Y una pregunta que a mí me enseñaron a hacerme cuando empecé a trabajar, y es que yo creo que nos tenemos que hacer todos los días, es si hoy me he ganado el sueldo, ¿no? Y eso cada uno íntimamente se lo tiene que preguntar. Si puntualmente hay días que no te ganas el sueldo, no pasa nada. Pero si ya son muchos días los que tú dices, llevo muchos días sin ganarme el sueldo o no te los ganas, pues yo os aconsejo que os empecéis a preocupar, porque antes o después alguien se dará cuenta, y entonces pues podéis tener un problema, ¿no? Y ese esfuerzo, esa capacidad de adaptación también que digo, yo creo que gráficamente os voy a sintetizar. Claro, vosotros vais a trabajar, como he dicho, unos 40 años, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Claro, hace 40 años todavía existía Franco. Había fronteras, no se podía salir de España, estaba la peseta. O sea, fijaos todo lo que ha cambiado estos 40 años, y el que empezó a trabajar hace 40 años lo que ha tenido que adaptarse, ¿no? Pues a nosotros os va a tocar mucho más, porque cada vez el mundo va más rápido. Entonces, lo que tengamos dentro de 40 años no se va a parecer en nada a lo que tenemos ahora. Con lo cual, yo os digo, lo más importante, capacidad de adaptación, ¿no? Y en esos 40 años también, yo otro consejo que os voy a dar es que nunca deleguéis la responsabilidad de vuestra carrera profesional, o digamos de vuestra empleabilidad, de vuestra capacidad de encontrar un trabajo en nadie, es decir, en tu empleador, en tu empresa. Es decir, la empresa con la que trabajéis no tiene la obligación, y desde luego yo creo que en la inmensa mayoría de los casos no tendrá la capacidad de garantizaros un puesto de trabajo de por vida. Por tanto, vosotros tenéis que ser los responsables de que en cualquier momento tengáis la capacidad, pues por formación o por conocimientos o por contactos o por lo que sea, de que podáis encontrar trabajo. El mundo ha cambiado, y si alguien piensa que está en un sitio trabajando y tiene trabajo fijo, ya se despreocupa y dice, yo ya tengo resuelto mi problema laboral de por vida, se está equivocando. Eta bukatzeko, zorionak, berriro zue denoi, eskerrik asko, honea etortzeagatik, eta, ez zazute ahaztu, lortu duzuten dena, alde zuen familiei, zuen gurasoei eskerri izan dela, alde handi baten. Eskerrik asko zuen arretagatik. Osibiz bidere, vivat academia, vivan profesores,
vivat academia, vivat professores, vivat membrum quod libet, vivat membra quae libet, semper si in flore, semper si in flore.